¿Cómo estás, Vanessa? Buenos días, Vanessa. Buenos días, Vigil. ¿Cómo estás, Saulo? Buenos días. Joyce, ¿qué tal? Medina, Alison, buenos días. Muy bien, gracias a todos por sus saludos. Buenos días nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a desarrollar el tema número 11. A partir de acá vamos a desarrollar otro curso. ¿Ya? Dejamos de lado la parte de psicología y nos concentramos en otro curso que viene a ser la lógica. Entonces, a partir del tema 11, vamos a hablar de la lógica proposicional. Así que atentos para poder, en este caso, asimilar adecuadamente la información. ¿Ya, jovencitos? Vamos a definir primero qué cosa es la lógica. Al igual que la psicología es una ciencia, solo que la psicología era una ciencia práctica, era una ciencia formal. En este caso, la lógica es una ciencia formal, la psicología es una ciencia práctica. La lógica es una ciencia formal o una ciencia abstracta, porque vamos a hablar incluso de símbolos, y los símbolos son representaciones abstractas. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la lógica? Se encarga de estudiar si un razonamiento o inferencia es válido o no es válido. Entonces, el objeto de estudio de la lógica es la validez de una inferencia. Es la validez de un razonamiento, ¿ya? Vamos a entender que razonamiento e inferencia son iguales, ¿ya, jovencitos? A ver, seguimos. Acá tenemos al filósofo, me están mencionando el filósofo Aristóteles. Aristóteles, en la lógica, es un filósofo muy importante, porque él fue el primero en desarrollar, en organizar toda la lógica. Él formalizó la lógica, Aristóteles. Por esa tarea, por ser el primero en ordenar la lógica, en sistematizar la lógica, por eso Aristóteles va a ser considerado como el padre de la lógica antigua. Aristóteles, padre de la lógica antigua. Este filósofo es conocido también como el estagirita porque nace en una ciudad llamada Estagira y de ahí que se le conoce como el estagirita. Aristóteles tiene varias obras, tiene varios escritos. De todas sus obras en lógica, el más importante se llama el Organón. Bueno, acá está en minúscula, luego lo voy a cambiar a mayúscula, ¿ya? Porque sabemos que las obras tienen que escribirse con letra mayúscula. ¿Ya, chicos? Luego corrijo ese error. Entonces, el Organón es una obra que él escribe en este curso en lógica, porque en psicología también tiene otra obra, Perisique. En filosofía, porque Aristóteles es un filósofo, en filosofía Aristóteles tiene varias obras. Una de las tantas obras en filosofía, por ejemplo, la más importante es la política. Pero como ahorita estamos en el curso de lógica, el Organón, o la Orgánica Biblia, también se llama así, es el libro más importante, es el escrito más importante en la lógica antigua. ¿Ya? Acá Aristóteles propuso el razonamiento deductivo en este tipo de obra. Propuso el razonamiento deductivo, a la cual Aristóteles también le llamó silogismo. A ver, ¿qué cosa hemos dicho? Que la lógica es una ciencia que estudia ¿qué cosa, jovencitos? La validez de una inferencia. ¿Qué cosa es una inferencia? A ver, un segundito, por favor. ¿Qué cosa es una inferencia? Una inferencia, alumnos, es un razonamiento. Es un razonamiento por el cual, a partir de un conjunto de proposiciones antecedentes, tú vas a obtener otro conjunto de proposiciones llamadas proposiciones consecuentes. Entonces, a todo este proceso de pasar de proposiciones antecedentes
a proposiciones consecuentes, a todo ese proceso se le conoce con el nombre de inferencia. ¿Sí? A ver, concéntrate acá, mira la flechita. Pasamos de proposiciones antecedentes a proposiciones consecuentes. ¿Qué son proposiciones, profesora? Oraciones. En otras palabras, pasamos de oraciones antecedentes a oraciones consecuentes. Ahora, a las oraciones antecedentes o proposiciones antecedentes también se le conoce como premisas. Así se le llama también. Y a las proposiciones consecuentes se le conoce con el nombre de conclusión. A todo este proceso se le llama inferencia o razonamiento. La inferencia o razonamiento consiste en pasar de premisas a conclusiones. Acá está lo que les mencioné hace un ratito, ¿no? ¿Qué cosas son las proposiciones? Son oraciones. Seguramente tú has escuchado hablar de varias oraciones. Has escuchado hablar de las oraciones interrogativas, oraciones exclamativas, un montón de oraciones has escuchado hablar en tu curso de lenguaje. Pero de todas las oraciones que tú has escuchado hablar, las proposiciones son oraciones aseverativas. O sea, no es cualquier tipo de oración. Son oraciones aseverativas. Las oraciones aseverativas son aquellas que me informan algo. Son oraciones que me informan algo, son oraciones que me comunican algo que está sucediendo en la realidad. Estas oraciones pueden ser verdaderas o de lo contrario pueden ser falsas. Entonces, las proposiciones, repito, son oraciones que podrían ser verdaderas o podrían ser falsas. ¿Qué tipo de oraciones son? Aseverativas. A ver, ejemplo. Acá tenemos los ejemplitos, ¿ya? Por ejemplo, dice, la lógica es una ciencia formal. Acá tengo una primera oración. Segunda oración, Newton fue un excelente literato. Acá tengo dos oraciones. En otras palabras, tengo dos proposiciones. Mira, observa que la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es falsa, ¿verdad? A ver, la lógica es una ciencia formal, verdadera. Acabamos de decir hace un ratito que sí, que la lógica se define como una ciencia formal. La lógica se define como una ciencia abstracta. La primera oración es verdadera entonces, ¿cierto? En cambio, la segunda oración, Newton fue un excelente literato, falso, falsazo, ¿no? A ver, chicos, preguntan, ¿Newton es literato? ¿Qué cosa era Newton? ¿Se acuerdan? No era literato, ¿no? Menos filósofo, no. Muy bien, Saulo, era un físico. Así es, Mariana. Newton era un físico matemático, pero literato no. Entonces, esta segunda oración es falsazo, ¿no? O sea, falso. Listo. Entonces, estos son ejemplos de proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Pueden ser oraciones verdaderas, como el primer ejemplo, o pueden ser oraciones falsas, como el segundo ejemplo. O sea, si es verdadero, es una proposición. Si es falso, también es una proposición, ¿ya? Pero ¿qué más hemos dicho? Que las proposiciones son oraciones aseverativas. Quiere decir que me tienen que informar algo, me tienen que comunicar algo. Mira, en la primera oración me están comunicando que la lógica es una ciencia formal. Me informan, ¿no? O sea, así son las proposiciones aseverativas. Te informan algo, te comunican algo y acá te están comunicando, te están informando que la lógica es una ciencia formal. En cambio, en el segundo ejemplo te están informando, bueno, también te están informando, pero te están informando de forma incorrecta, por eso colocamos falso. Ambas son proposiciones. A ver, seguimos. A ver, la siguiente oración, jovencitos, la psicología estudia a la conducta. ¿Es verdadero o es falso? Así es, Marjorie, verdadero, ¿no? Muy bien, Mariana, verdadero. Entonces, hasta el momento, la primera oración es verdadera, la tercera oración es verdadera y solo uno es falso. Hasta el momento. La psicología estudia la conducta verdadero. Cuando hemos hablado del curso de psicología, hemos dicho que se encarga de estudiar la conducta, el comportamiento. Eso es correcto, ¿no? Verdadero. ¿Me está informando algo? Sí, que la psicología estudia el comportamiento.
O sea, sí es una oración aseverativa porque sí me está informando, me está comunicando algo. Y el siguiente, el átomo es la última partícula de la materia. Pregunta, jovencitos, en el chat, ¿verdadero o falso? El átomo es la última partícula de la materia. ¿Verdadero o falso? Tan que lo piensan, ¿ah? ¿Qué será? ¿Estás segura, Marjorie? Acuérdense de ver en su curso de química. En el curso de química, el profesor les ha dicho de que el átomo es la última partícula de la materia. A ver, ¿qué opinas? Paolo. Paolo Calla, ¿qué opinas? Ahora sí, Fernández. La respuesta es falso. Muy bien. Falso, ¿no? Porque el átomo, que yo sepa, el átomo no es la última partícula de la materia. Hay otra partícula más pequeñita que el átomo, ¿verdad? Antiguamente sí se pensaba que era la última partícula, pero en la actualidad se sabe que eso no es cierto, o sea, es falso. Recontra falso. Ya, entonces, muy bien, tenemos entonces dos oraciones verdaderas, la primera y la tercera, y tenemos dos oraciones falsas, la segunda y la última oración. Bueno, estos son ejemplos de proposiciones, ¿ya? Son oraciones aseverativas. Oraciones que me van a comunicar algo de carácter verdadero o de carácter falso. A continuación, voy a mencionar otras oraciones, pero que no son consideradas proposiciones. A ver, ¿quiénes no son considerados proposiciones? Les digo así de forma general, ¿ya? Ahorita les menciono los ejemplos. No son considerados proposiciones las oraciones interrogativas. Si tú encuentras una oración interrogativa, no es proposición. Las admirativas, tampoco. Las preguntas, las órdenes, las oraciones incompletas, tampoco. ¿Ya? No son proposiciones. A ver, ejemplo. Mira, esto de acá, por ejemplo, es una oración incompleta. Dice, la biología es. Está incompleto, ¿no? Todo lo que es incompleto no es una proposición. Para que una proposición sea proposición, valga la redundancia, tiene que ser así, ¿no? Como acá arriba, con sentido completo, bien estructurado. Pero acá abajo está incompleto, por eso no es una proposición. Seguimos. Acá hay una pregunta. Hemos dicho que las preguntas o las oraciones interrogativas no son proposiciones. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué profesión quieres estudiar? ¿Cuál es tu apellido? No, ¿no? Las preguntas no son proposiciones. ¿Por qué, profesora, no son proposiciones estas oraciones? Ah, es que hemos dicho que las proposiciones tienen que ser verdaderas o falsas. Yo te pregunto, en la primera oración, acá que estoy señalando, ¿podemos decir que es verdadero? La biología es. ¿A esa oración yo le puedo poner verdadero? No, no. La biología es. ¿A esa oración yo le puedo poner falso? No, o sea, no tiene sentido completo. Por lo tanto, no sé si llamarla verdadera o falsa. Por eso que no son proposiciones. Porque recuerda que para que lo sean, tiene que ser verdadero o falso. Lo mismo pasa en la segunda oración. ¿Cómo te llamas? A esta oración, ¿cómo te llamas? Yo no le puedo llamar verdadero. A la oración, ¿cómo te llamas? Yo no le puedo llamar falso. No se puede, es una pregunta. Una cosa es decir, mi nombre es Marjorie o mi apellido es Fernández. Ahí sí, ¿no? Pero acá, por ejemplo, no están mencionando ni el nombre ni el apellido, no se sabe. Entonces, las preguntas, como no le podemos llamar verdaderas ni falsas, no son proposiciones. Y tampoco me están informando nada, ¿no? Porque mira, al estar incompleto no te informa nada. Al preguntarte y no hay respuesta, tampoco te informa nada. No son proposiciones. Muy bien, así es, Saulo. Así es, Fernández, no son proposiciones. Muy bien, seguimos. A ver, ¿qué otra cosa no es proposición? Esta oración que está acá, la raíz cuadrada de 25, esta oración no es una proposición. ¿Por qué, profesora? Bueno, en este caso, la raíz cuadrada de 25 no es una proposición porque se puede reemplazar. A ver,
La raíz cuadrada de 25 puede reemplazarse por su respuesta, ¿no? Que es 5. Todas las oraciones que se reemplazan no son proposiciones. Entonces, si te dicen la raíz cuadrada de 25, no es una proposición porque se puede reemplazar por 5. Si te dicen la ciudad luz, tampoco es una proposición porque se puede reemplazar por París, porque a París le dicen la ciudad luz, ¿cierto? Si te dicen la ciudad blanca, la oración la ciudad blanca tampoco es una proposición porque la ciudad blanca se puede reemplazar por... ¿A quién le dicen la ciudad blanca? ¿Alguien se acuerda a quién le dicen la ciudad blanca? Así es, Marjorie, Arequipa, ¿no? Entonces, así es, Kiara, Arequipa. Entonces, la oración la ciudad blanca no es una proposición porque se puede reemplazar por Arequipa. A ver, si la oración dijera el manco de Lepanto, tampoco sería una proposición porque se puede reemplazar por, si no me equivoco, a Miguel de Cervantes Saavedra le decían el manco de Lepanto, ¿verdad? Entonces ya sabes, todas las oraciones que son reemplazables por una palabra o varias palabras no son proposiciones. A ver, ¿quién más no es proposición? No es proposición. Bueno, la ciudad blanca ya hemos dicho que no es proposición. El triángulo ama al círculo, no es proposición. Estoy explicando por qué no. ¿Por qué la oración el triángulo ama al círculo no es una proposición? Porque no es real. Hemos dicho que las proposiciones son oraciones que te informan respecto a la realidad. Pero esto de acá no es real. No tiene nada que ver con la realidad. ¿O alguna vez tú has visto un triángulo que ame a un círculo? ¿O alguna vez tú has visto un triángulo que se enamore del círculo? ¿O alguna vez tú has visto un triángulo que se suicide por el círculo? No, no. O sea, no es real. Entonces, como esto de acá no es real, no es una proposición. Si la oración dijera el lapicero está enamorado del lápiz o el tajador está enamorado del borrador, no, no es real, pues, ¿no? Entonces, todos esos enunciados que no te informan la realidad no son proposiciones. La oración yo siempre miento tampoco es una proposición, porque esta oración yo siempre miento no se sabe si es verdadero o es falso. A ver qué pasaría si tu compañero te dijera, ¿sabes qué? Yo siempre miento. Si una persona te dice que siempre miente, no sabemos, ¿no? Si lo que acaba de decir es una mentira más. ¿No ves que siempre miente? O a lo mejor, al decirte yo siempre miento, está siendo sincero, no se sabe. Entonces, como son oraciones que no se saben llamar verdaderas o no se saben llamar falsas, no son proposiciones. Tampoco es una proposición X más Y igual a 15. O sea, si ponen así con variables, no es una proposición. O sea, si ponen acá X, si ponen acá W, si ponen acá Z, no, con variables no. Profesora, ¿y si en lugar de variables pusieran números, con números sí? Con números sí, ¿ya? Por ejemplo, si dijera 10 más 5 igual a 15, sí es una proposición. 7 más 7 igual a 15. También es una proposición falsa, ¿no? Porque 7 más 7 sabemos que es 14. Entonces, si colocaran el número en lugar de las variables, sí sería. Pero así como está, con variables, no. Tampoco es proposición que usen pronombres. Ella, él. Ella es la mejor. Él es el mejor. El de azul. La de rojo. O sea, cuando usen ella, él, no es una proposición. Menos las oraciones admirativas. Gol, auxilio, ingresé a la universidad. Las oraciones admirativas no son proposiciones porque expresan lo subjetivo, las emociones del sujeto. Y las emociones del sujeto tienen que ver con lo subjetivo, entonces no son proposiciones. Ya chicos, así que solamente son proposiciones los de acá arriba, ¿ya? Oraciones que me comunican algo, me informan algo, puede ser verdadero, puede ser falso. Lo demás, oraciones incompletas, preguntas,
o los que se pueden reemplazar. Ese tipo de oraciones no son proposiciones. Ya más adelante con los ejercicios, poco a poco vamos a ir grabándonos, ¿ya? Así que no se preocupen, para ir aclarando, si por ahí existen dudas, también me escriben. Seguimos. La lógica, jovencitos, estudia la inferencia. Hasta ahí vamos bien, ¿no? La lógica es una ciencia que se pone a estudiar la validez de la inferencia, y la inferencia es un razonamiento. Ahora vamos a hablar de los tipos de razonamientos o los tipos de inferencia, ¿sí? Seguramente has escuchado hablar del razonamiento inductivo y deductivo. Ya de eso vamos a hablar acá. A ver, razonamiento o inferencia inductiva. El razonamiento inductivo consiste en llegar a conclusiones generales a partir de hechos particulares. Mira la flechita. ¿Qué es el razonamiento inductivo? A partir de hechos particulares o simples, vas a llegar a conclusiones generales. Ese es el razonamiento inductivo. Ahora, si fuera al revés, si fuese al revés, se llamaría razonamiento deductivo, ¿no? Si fuera al revés. Pero vamos a hablar primero del inductivo. Este tipo de razonamiento inductivo generalmente es probable. ¿Qué cosa quiere decir? Que no siempre se cumple. No siempre se cumple. Por ejemplo, en la ciencia usan el razonamiento inductivo, ¿no? En la ciencia usan el razonamiento inductivo. Si tomas tal pastilla, te va... Si tomas tal pastilla, te va a aliviar la fiebre. Si te vacunas, te vas a proteger del coronavirus, ¿verdad? Pero eso es probable. ¿Qué significa? Que por más que te hayas vacunado, eso no significa que no te vayas a contagiar. O sea, puede ser que te cuides, puede ser que te proteja, como puede ser que no, porque recuerda que cada organismo es diferente. Obviamente las vacunas son necesarias, salvan vidas, pero de todas maneras la probabilidad de que te ayuden depende de cada organismo. Entonces, en la ciencia se usa bastante este tipo de razonamiento inductivo, donde se prueban medicamentos en la población, y si funciona en un grupo, este medicamento, si es que funciona en un grupo, entonces recién si es que funciona en un grupo, recién se vende, ¿no? A la población en general. Seguimos. Acá tenemos un caso de razonamiento inductivo. Ejemplo, chicos. Ejemplito de razonamiento inductivo. Observa. Dice, la gaviota tiene alas y vuela. El cóndor tiene alas y vuela. La golondrina tiene alas y vuela. La paloma también tiene alas y vuela. Mira, a partir de estos casos particulares, mira qué conclusión están llegando. Dice, ya, entonces todas las aves vuelan, ¿no? Si la gaviota vuela, si el cóndor vuela, si la golondrina vuela, si las palomas vuelan, entonces todas las aves vuelan, ¿ya? Este es un ejemplo de razonamiento inductivo. ¿Por qué? Porque se va de hechos particulares hacia hechos generales. Mira, un caso particular, gaviota, cóndor, golondrina, cada uno son casos particulares. Y se está llegando a una conclusión general, porque acá se está generalizando, ¿no? Al decir todas las aves, estamos generalizando. Todas las aves. En la conclusión se está generalizando. Pero ¿qué más hemos dicho? Que este tipo de razonamiento es probable, o sea, no siempre cumple. Jovencitos, pregunta, ¿todas las aves vuelan? ¿Todas las aves vuelan? No necesariamente, ¿no? A ver, ¿qué aves que conoces tú no vuelan? Por ahí me dicen el avestruz, la gallina, el ñandú, el pingüino, ¿cierto, no? Si tú lanzas un pingüino, el pollo, me dicen por ahí. El kiwi, si tú lanzas un pingüino del segundo piso, a ver si va a volar. No vuela, ¿no? Eso que sabe, pero no vuela. A ver, el pavo también me dicen por ahí, no vuela, ¿verdad? Claro, entonces, el gallo,
El gallo canta muy bonito, pero no vuela. El pavo real. Muy bien, chicos, gracias por sus ejemplos. Entonces, ¿te has dado cuenta que no todas las aves vuelan? O sea, acá hemos usado el razonamiento inductivo, donde hemos terminado generalizando, pero no siempre cumple. O sea, en algunas aves sí vuelan, y en algunas aves no cumplen. Entonces, así es este tipo de razonamiento inductivo. Lo contrario es el razonamiento deductivo, donde tú vas a llegar a conclusiones particulares a partir de hechos generales. Mira la flechita. Sería al revés, ¿no? Tienes hechos generales y tus conclusiones van a ser particulares. ¿Ya? A diferencia del razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo es necesario, o sea, siempre cumple. Por ejemplo, un caso de razonamiento deductivo es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, a ver, ¿cómo es el teorema de Pitágoras? Escríbelo en el chat. ¿Cómo es el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? De lo poquito que me acuerdo. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Muy bien, gracias. Marjorie, Vanessa, muy bien. Pero ustedes cuando lo escriben así, ¿no? H al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Así es, Mariana. Pero cuando tú escribes A al cuadrado, tú no sabes quién es A. Cuando tú escribes B al cuadrado, o C al cuadrado, o H al cuadrado, no sabes quién es. O sea, las consonantes A, B, C son una representación general. Y tú más adelante vas a reemplazar ahí un caso particular. Entonces, al decir A al cuadrado, B al cuadrado, es un hecho general. Y cuando reemplazas tus ejercicios con tus datos, recién estás hablando de un caso particular. Entonces, es un tipo de razonamiento deductivo. En lógica, el razonamiento deductivo se va a dividir en dos, en inferencia inmediata y en inferencia mediata. ¿Cuándo vamos a llamarlo inmediata? Cuando tenga, mira, quiero que te concentres, si tiene una oración antecedente y a partir de una oración antecedente se llega a una conclusión, este tipo de razonamiento se llama inferencia inmediata. Cuando hay uno arriba, una oración arriba y una oración abajo, ¿ya? Si todos los peruanos son creativos, entonces algún peruano es creativo. Bueno, tú sabes que en creatividad nadie nos gana, ¿no? Somos lo máximo en creatividad. Entonces, ese tipo de razonamiento o inferencia se llama inmediata, porque en total tienen dos, uno arriba, una oración abajo. Una proposición arriba, una proposición abajo. En cambio, la mediata, chicos, la mediata, no va a tener uno arriba, va a tener dos o más. Dos oraciones, dos proposiciones o más proposiciones antecedentes, ¿ya? Ejemplito, mira el ejemplito. ¿Ya? ¿Estás concentrado? Acá, por ejemplo, tenemos dos oraciones, dos premisas. Recuerda que las oraciones antecedentes también se les llama premisas. Tenemos dos oraciones antecedentes o premisas y a partir de ahí se está obteniendo la conclusión. O sea, en total, ¿cuánto hay acá? 3, ¿cierto? En cambio, acá arriba en la inmediata, en total habían 2. Entonces, una oración antecedente y una conclusión inmediata. Dos oraciones antecedentes. También pueden haber más de dos, ¿ya? Y una conclusión se llama mediata. Si todo gato es felino y todo felino es hábil, entonces yo concluyo en que algún hábil debe ser gato, ¿ya? Entonces, este tipo de razonamiento donde llego a una conclusión a partir de dos oraciones antecedentes o más se llama mediata. Si es que solamente tiene dos, es mediata silogismo. Tiene un nombre especial o un nombre específico. Si solamente tiene dos, mediata silogismo. Si tuviera más de dos, se va a llamar polisilogismo. Recuerda que poli es varios, ¿no? Si tuviera más, varios. Seguimos. La validez de una inferencia o la validez de un razonamiento. ¿Cuándo yo voy a decir que una inferencia o razonamiento es válido? Bueno, eso sucede cuando la conclusión
se desprende adecuadamente de las premisas. Si yo me doy cuenta que esta conclusión es correcta respecto a las premisas, esta conclusión es correcta respecto a las premisas, entonces yo voy a decir que el razonamiento es válido. Si la conclusión contiene o se deriva adecuadamente de las premisas. Por ejemplo, acá dice, algún hábil es gato. ¿Qué pasaría si acá la conclusión fuese, algún hábil es perro? No tendría validez, ¿no? Si la conclusión dijera acá, algún hábil es perro, sería un razonamiento no válido, porque ¿en qué parte de arriba, chicos, dice la palabra perro? No hay, ¿no? No, no hay. En cambio, gato sí, sí, acá está, mira, la palabra gato. Hábil sí, acá está la palabra hábil. O sea, un razonamiento va a ser válido si la conclusión se desprende correctamente de las oraciones antecedentes, como en este caso. Pero si en lugar de la palabra gato dijera perro, no tiene sentido, no está desprendiéndose correctamente. En ese caso diríamos que el razonamiento no es válido. ¿Ya? También más adelante vamos a hablar de manera específica con otros ejemplitos de la validez de los razonamientos. Seguimos. Tipos de proposiciones. Existen dos tipos de proposiciones. Tenemos a las proposiciones atómicas, llamadas también proposiciones simples. Hace un instante les dije que antiguamente se pensaba que los átomos no se dividían. Es por eso que las proposiciones atómicas son oraciones que no se pueden dividir. Estas oraciones jamás se dividen y siempre van a ser afirmativas. No llevan negación. No llevan negación. Tampoco llevan la y, no llevan la o, no llevan el sí entonces. Las proposiciones atómicas son proposiciones que no se dividen y tenemos a las atómicas predicativas. Las atómicas predicativas contienen sujeto y predicado. Por ejemplo, acá dice, Luis es ingeniero mecánico. Contiene un sujeto y contiene un predicado. El sujeto es Luis, el predicado es ingeniero mecánico, entonces es una oración atómica predicativa porque tiene sujeto y predicado. Acá también, ¿no? La lógica es una ciencia formal, tiene un solo sujeto y un solo predicado. En cambio, si es que tuviera varios sujetos, por ejemplo, acá sí tiene varios sujetos. Acá dice Luis y Carlos. Acá solamente Luis, ¿no? Un solo sujeto. Acá la lógica, un solo sujeto. Si es que tuviera un solo sujeto, atómica predicativa, pero si tiene varios sujetos, por ejemplo, Luis y Carlos, varios sujetos. Acá otra vez, ¿no? Luis y Carlos, varios sujetos. Acá Lima e Ica, varios sujetos. Cuando hay varios sujetos, ¿cómo se va a llamar? Atómicas relacionales. ¿Ya? ¿Por qué relacionales? Porque se relacionan. Por ejemplo, Luis y Carlos son hermanos. ¿Qué relación tienen Luis y Carlos? Relación de parentesco, ¿no? Relación de afinidad. Entonces son atómicas relacionales. Recuerda que las proposiciones atómicas no se pueden dividir. Si yo quiero dividir esta oración en dos partes, no se puede. ¿Ya? O sea, si yo quiero dividirlo, es más, voy a intentar dividir. Si es que intento dividirlo, la primera oración sería Luis es hermano y la segunda oración sería Carlos es hermano. Pero si yo digo Luis es hermano, al dividirlo me doy cuenta que pierde su sentido, ¿no? Porque Luis es hermano ya sería una oración incompleta. ¿Es hermano de quién? Entonces, al dividirlo pierde su sentido, ya no tiene coherencia. Ellos necesitan estar, la oración necesita estar todo junto porque al dividirlo pierde su estructura, pierde el sentido. Entonces, por eso se llaman oraciones atómicas porque no se pueden dividir. La acá arriba tampoco, ¿no? Por ejemplo, la lógica es una ciencia formal. A ver, divídelo en dos. Por una parte sería, la primera oración sería la lógica y la segunda oración sería, es una ciencia formal. Pero que si tú intentas dividir esta oración en dos, vas a tener oraciones incompletas, sin sentido. Las atómicas son así, no se pueden dividir. Luis es más alto que Carlos. Si tú lo divides, la primera oración será, Luis es más alto. Pero Luis es más alto que ¿quién?
O sea, necesita relacionarse con la otra persona para que recién recobre su sentido esta oración. Seguimos. Lima está al norte de Ica. Lo mismo, yo quiero dividirlo, sería Lima está al norte. Pero si yo digo Lima está al norte, o sea, necesito un punto de referencia. Sí o sí necesito al otro lugar para hablar del norte, para hablar del sur. Entonces, se necesita de del otro sujeto para que se pueda construir este tipo de oraciones o proposiciones. ¿Ya? Ese es en el caso de las atómicas. Las proposiciones atómicas son proposiciones que no se puede dividir. Es más, átomo, la palabra átomo significa sin división. En cambio, las proposiciones moleculares, todo lo contrario. Las proposiciones moleculares son oraciones que sí se pueden dividir. Este tipo de oraciones, este tipo de proposiciones, sí se pueden dividir. Sí llevan la negación. Ahora, hay varias. Las proposiciones moleculares se dividen en moleculares conjuntivas, tenemos a las moleculares disyuntivas, tenemos a las moleculares condicionales, a las moleculares bicondicionales, y hemos dicho que las moleculares también pueden ser negativas. Pero sí se dividen, ¿ya? Vamos a hablar de las proposiciones moleculares en la siguiente clase, ¿sí? Pero les voy adelantando. Se llaman proposiciones moleculares conjuntivas a las oraciones que se unen a través de la I. Se llaman proposiciones moleculares disyuntivas a las oraciones que se unen a través de la O. Se llaman proposiciones moleculares condicionales a dos oraciones que se unen a través del sí entonces. Y se llaman proposiciones, en este caso moleculares bicondicionales, a aquellas que se unen a través del sí y solo sí. Bueno, si contienen la palabra no, serían proposiciones negativas. A ver, ¿listo, chicos? Ahora sí, vamos a desarrollar las preguntitas, ¿ya? Así que participamos en el desarrollo de las preguntitas. Dirigida número 11, pregunta número 1, ahí está la pregunta, coloco las alternativas para que puedas responder. ¿Qué clave marcarías en la pregunta 1? A ver, acá tengo 10 respuestas. 10 respuestas. Vamos a verificar, ¿ya? A ver, los apellidos los voy a pasar después, repito, a mi registro mientras que dan su temático, pero tengo una respuesta a favor de la segunda alternativa y tengo varias respuestas a favor de la letra E. Me dicen que hay letra E. A ver, uno más. Sí, sí hay letra E. Había letra E, chicos. Ah, ya. Gracias, Saulo, por avisarme. Si no me dices, ni cuenta me doy. Ya, ahora sí, ahora que agregué la letra E, ¿qué clave marcarías? Porque algunos ya están cambiando ahora que pueden leer la letra E. Ah, ya, claro, ¿no? Faltaba la letra E para... Ahora sí. Muy bien, si gustas cambiar tu clave de una vez. Ahora sí, ¿no? Ah, muy bien. Muy bien, Munibe, tu respuesta está bien. Muy bien, Stephanie. Muy bien, Antonella.
Mariana, Alison, Vigil, Espíritu, Naomi. ¿Quién más respondió bien? Nive, Saulo, Kiara, Marjorie, Bazán, Balvin. Listo, muy bien, chicos, excelente. Es cierto, ¿no? La respuesta es la última alternativa, la letra E. En la pregunta 1, la respuesta es la letra E. Listo, pasamos a la pregunta 2. En la pregunta 2 me dice, realiza una pequeña biografía del filósofo Aristóteles. A ver, de lo poquito que hemos escuchado hablar de Aristóteles, ¿qué podríamos decir? Aristóteles es matemático, es biólogo, es filósofo, es químico, es psicólogo. A ver, ¿qué podemos decir de Aristóteles? Muy bien, Suyón es el padre de la lógica. Muy bien, Joyce es un filósofo. Muy bien, Espíritu. Muy bien, Marjorie. Lo llaman el estagirita. Ahora, yo sé que es padre de la lógica y de la psicología, pero de la filosofía no. Algunos me están diciendo padre de la filosofía. No, Aristóteles no es el padre de la filosofía. Pero de la lógica sí y de la psicología también. Fue un erudito, así es, Munives, claro, es cierto. En esa época los filósofos conocían diversas materias. Sabían de matemática, de retórica, de medicina, de filosofía. Así es. Muy bien. Está bien con lo que acaban de decir. Con lo que acaban de decir vamos a armar su biografía, ¿ya? Vamos a armar una pequeñísima biografía de Aristóteles. Primera característica, es conocido como la estagirita, porque nace en la ciudad de Estagira, que queda en Macedonia, cerca al mar Mediterráneo. De ahí que se le conoce con este seudónimo. Otra característica, padre de la lógica antigua, padre de la psicología antigua, bueno, todo lo que es antigua, ¿no? Porque él es un filósofo de la época antigua. Recuerda que hay filósofos de la época medieval, pero él es filósofo de la época antigua. Es más, de acá un par de clases, vamos a hacer unas 4 o 5 clases de lógica y de ahí vamos a desarrollar, si no me equivoco, el curso de filosofía. Entonces, Aristóteles es el padre de la lógica antigua. Otra característica, ya, tiene varias obras, ¿verdad? Este personaje tiene varias obras. Acá en el curso de lógica, escribió la obra llamado El Organón. El Organón o la Orgánica Biblia. Esta palabra organón viene del latín organum, que significa el instrumento. Y recordemos que para Aristóteles el mejor instrumento para pensar, para razonar, era el razonamiento deductivo, a la cual Aristóteles lo llamó también silogismo. Preguntita 3. La pregunta 3 es para analizar, ¿ya? Es un caso para analizar. Dice el caso, vamos a leer, este caso para analizar, vamos a leer. Dice, después de haber confirmado en un importante número de individuos afectados por una misma dolencia, que una determinada droga, o sea, medicina, ¿no? Porque hemos dicho que algunos medicamentos que ayudan a la salud, también se le conoce pues como drogas lícitas o legales. Pero hay drogas ilícitas, ilegales. Obviamente eso sí no es permitido, ¿no? Hay otras drogas altamente dañinas para el organismo que no tienen nada que ver con la medicina. En cambio acá sí habla de la medicina, habla incluso de individuos afectados, habla de la dolencia y habla de que han investigado un cierto medicamento o una cierta droga, han investigado y dice que es eficaz. O sea, solamente en un grupo, ¿ya? Lo han investigado y resultó siendo eficaz. Entonces, al darse cuenta que a un grupo esta medicina le ayudó, ¿qué hicieron los investigadores? Empezaron a generalizar su venta. Acá dice, ¿no? Se generaliza y se supone que resultará eficaz para todos. O sea, si a un grupo le sirvió, seguramente para todos los demás también. Entonces se generaliza y resulta eficaz para todos los miembros afectados por esa enfermedad. Ya, de este ejemplo o de este enunciado, ¿qué podríamos decir?
A ver, este ejemplo, chicos, es un caso de razonamiento deductivo, es un caso de inferencia válida, es un caso de inferencia inmediata. Bueno, acá la respuesta solamente está entre la alternativa A y la cuarta alternativa. ¿Cuál de los dos eliges? ¿Será razonamiento inductivo o deductivo? ¿Qué dices? A ver, vamos a esperar tu respuesta y en base a ello vamos a explicar. Ya tengo varias respuestas. A ver, por ejemplo, muy bien, Carla, Huarcaya Carla. La respuesta es inductivo, ¿cierto? Inductivo. ¿Y dónde está inductivo? Cuarta alternativa. Así es, Naomi. La respuesta es cuarta alternativa. Alison, está bien tu respuesta. Naomi, está bien tu respuesta. Kiara también me ha respondido bien. Balvin, es correcto. Saulo es correcto. Fernández, está bien. Y por acá tengo a Joyce. También está bien, Joyce, tu respuesta. Entonces, es un razonamiento inductivo, ¿no? ¿Por qué, profesor? A ver, vamos a retroceder. Retrocedemos. Por acá vamos a retroceder. Hemos dicho que el razonamiento inductivo es aquel que va de lo particular y luego se generaliza. El inductivo va de lo particular y luego se generaliza. Y este es un caso así, ¿no? Va de lo particular porque dice, después de haber confirmado en un importante número de individuos afectados, o sea, primero se confirma en un importante número, y una vez que se confirma que a este importante número de individuos afectados sí le ayuda, dice, luego, acá está el después, ¿no? Luego se generaliza. Una vez que ya saben que es eficaz, que ayuda a las dolencias, entonces se generaliza su venta. O si es una vacuna, se generaliza la vacunación. Si es una medicina, se generaliza. Y generalizando piensan, suponen que seguramente al resto les va a ayudar, ¿verdad? Entonces, piensa que va a ser eficaz para el resto de los miembros afectados. Entonces sería inductivo, en este caso es inductivo. Respuesta, razonamiento inductivo, cuarta alternativa. Pasamos a la pregunta 4. ¿En qué consiste la deducción? A ver, chicos, si la inducción era ir de lo particular a lo general, ¿qué sería la deducción? Al revés, ¿no? Al revés. En este caso es al revés. Vamos a ir de lo general a lo particular. Es al revés. Entonces, en partir de premisas generales, yo voy a llegar a conclusiones particulares. Me pidió ejemplos, todos los teoremas son ejemplos de razonamiento deductivo. Es más, la matemática, porque tú sabes que en la matemática hay teoremas, la matemática contiene teoremas, ¿verdad? O sea, la matemática tiene que ver mucho con el razonamiento deductivo. El teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, y así diferentes teoremas que seguramente tú conoces, ¿no? Teoremas, fórmulas, postulados, axiomas, que son planteamientos generales que tú lo vas a usar en tus, acá ya, voy a señalarlo, son planteamientos generales que tú vas a utilizarlo en tus ejercicios particulares o casos particulares. ¿Está bien tu respuesta? Kiara. Muy bien, Stephanie. Kiara, Stephanie, Saulo. Joyce. Naomi. Es cierto, va de lo general y se concluye en lo particular. Esa es en la preguntita 4, ¿verdad? Seguimos. Preguntita 5. En la pregunta 5 me dice, para poder estructurar, o sea, para poder construir, para estructurar o para poder construir una inferencia mediata, se necesita como mínimo, ¿cuántas proposiciones se necesitarán para poder construir una inferencia mediata? ¿Cuántas? Ojo, me dice como mínimo.
A ver, mediata, ¿cuántas? ¿Cuántas en total será, no? A ver, reviso las respuestas. ¿Tiene alternativas? A ver, vamos a colocar las alternativas. Ahí están las alternativas. ¿Cuántas crees? A ver. La mediata. No la inmediata, la mediata. Primero hemos hablado de la inmediata y luego hemos hablado de la mediata. Era mediata, a ver, aquellos que quieran recordar, era mediata si es que tenías dos o más proposiciones antecedentes, ¿cierto? Entonces, si teníamos dos o más proposiciones antecedentes, como mínimo sería dos o sería tres. No te olvides que tienes que contar también a la conclusión. Claro, más la conclusión serían tres. Entonces, barco, la segunda alternativa sería la respuesta. Acá el que menos me dijo la clave A. Estoy revisando las respuestas y el que menos, bueno, a diferencia de Marjorie, sí me dijo la clave B. Solo Marjorie, la mayoría se emocionó y al toque marcó la clave A. Lo que pasa es que si me hubiera dicho cuántas oraciones como mínimo antecedentes, ahí sí yo marcaba dos nada más, ¿no? Pero como no me dice, no me especifica si son antecedentes, entonces yo también tengo que contar a la conclusión. Entonces, si contamos las premisas y la conclusión, en total serían tres, ¿ya? Como mínimo, ¿no? A ver, vamos a retroceder en la mediata. Estamos en la pregunta 6, ¿no? A ver, vamos a retroceder para que esto quede clarito. Retrocedemos. Acá está, chicos. Acá está. De esto me está hablando, ¿no? De la mediata. Dice, como mínimo. O sea, como mínimo puede tener dos oraciones antecedentes o más de dos oraciones antecedentes. Pero acá dice, y una conclusión. O sea, la mayoría ha contado solamente el mínimo dos, pero se ha olvidado de la conclusión. Entonces, acá, por ejemplo, está el mínimo, ¿no? Son dos, pero no te olvides de la conclusión. O sea, en total sería la respuesta tres. Tres sería el mínimo y bueno, y obviamente el máximo, más de tres. Siempre tienes que contar también a la conclusión. Si en la pregunta te hubiese dicho, te hubiera hablado solo de las proposiciones antecedentes, ahí sí la respuesta sería dos. Si en la pregunta te hubiese hablado solamente de las premisas, la respuesta sería dos. Pero como te está hablando, como no te especifica nada, todo, ¿no? Todo. O sea, en total tres. Aclarando, ¿cierto? Así es, Saulo. En una mediata tiene dos antecedentes y una conclusión. O también puede tener más de dos. Ya, una vez que está aclarado, chicos, entonces la respuesta en la pregunta 6, estábamos en la 6, ¿no? Entonces la respuesta en la pregunta número 6 es la letra, ahí está la respuesta. Ay, no, acá está la respuesta, chicos. En la pregunta 6 la respuesta es la segunda alternativa. Respuesta B. En la 5, respuesta B. Pregunta 6, ¿qué es un silogismo? Bueno, habíamos hablado de un silogismo y de un polisilogismo. Por ejemplo, acá en la pregunta anterior, la clave sería la letra B, ¿no? Ya, esta pregunta anterior, chicos, tiene que ver con el silogismo. O sea, en otras palabras, un silogismo es un razonamiento mediato, un silogismo es un razonamiento mediato que tiene en total tres proposiciones, de las cuales dos son las antecedentes y una es la conclusión. Entonces, un silogismo, repito, es un razonamiento mediato que en total tiene tres proposiciones, dos premisas y una conclusión. Me pregunta cuántas proposiciones antecedentes tiene, solo dos. Acá está, es una inferencia mediata y tiene dos premisas, porque solamente me está preguntando por las premisas, por las proposiciones antecedentes, y tiene una conclusión. O sea, en total, tres sería, ¿verdad? Así es, Stephanie, dos proposiciones antecedentes. Saulo, también me respondiste la pregunta 6. A ver, es una
Una inferencia inmediata que tiene dos proposiciones antecedentes y una conclusión. ¿Cierto? ¿Cierto, Saulo? Recuerda que si hay preguntas, hay dudas, me lo dices, me lo escribes para yo ir aclarándolo. Seguimos. Preguntita 7. La pregunta 7 me dice, marque la alternativa que sí contenga una proposición. O sea, tiene claves. Ya, marca la alternativa que sí contenga una proposición. O sea, ¿quién sí es? La mayoría, tengo 3 respuestas a favor de la letra C. ¿Alguien más se anima por la letra C o piensa cambiar su respuesta? ¿Alguien más? 2 respuestas más se animaron por la C. Dos alumnos más se animaron por la C. A ver, vamos a verificar ya en la pregunta 7. Ya, serían 4 respuestas más, entonces, a favor de la C. Muy bien, jovencitos, su respuesta es correcta. La C sería la clave, sí, en la pregunta 7 la respuesta sería la C. ¿Por qué, profesora? Bueno, porque hemos dicho que una proposición es una oración que te informa algo, ¿verdad? Y esta oración que te informa algo puede ser verdadera o puede ser falso. Acá dice, la abeja no es un arácnido, ¿sí? Te está informando que la abeja no es un arácnido. Esta oración, que puede ser verdadera o puede ser falsa, sí es una proposición. La C sí es. En cambio, todas las demás no son. Por ejemplo, hemos dicho que una pregunta no es proposición. Las preguntas no son proposiciones. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu apellido? Las preguntas no son proposiciones. Acá hay pregunta, ¿no? Ya, las preguntas no son proposiciones. Acá, la cama de hierro tampoco es una proposición porque es una oración incompleta. No hay los puntos suspensivos, pero si lo lees bien, es una oración incompleta. Dice, la cama de hierro, pero ¿la cama de hierro qué? La cama de hierro está dura, la cama de hierro me regalaron ayer, o sea, falta, ¿no? Solamente está el sujeto, pero falta el complemento. Entonces, la cuarta alternativa no es proposición porque está incompleta. Te amo demasiado. Los poemas no son proposiciones, porque son subjetivos. ¿No ves que expresan las emociones? Y las emociones son subjetivas. Si alguien te dice te amo demasiado, ¿tú cómo sabes si es verdad o no es verdad? Me lo demuestra, profesora, pero a veces las emociones cambian, ¿verdad? Son subjetivas, difíciles de medir. Entonces, las emociones, los poemas no son proposiciones, esta oración es incompleta, no es proposición, esta que estoy señalando no es proposición porque es pregunta, y la primera alternativa, posiblemente viaje al Cusco, tampoco es proposición porque me expresa una duda, ¿no? O sea, no me habla de una certeza, me dice posiblemente, o sea, tal vez. Tal vez viaje al Cusco, tal vez viaje a Cajamarca, tal vez viaje a Huánuco, tal vez, quizás, de repente, probablemente. Entonces, cuando te dice posiblemente, tal vez, o sea, hay una duda, ¿no? Las oraciones dubitativas expresan dudas, las oraciones dubitativas no son proposiciones, las oraciones interrogativas no son proposiciones, ni las exclamativas, ni las demás. Solo tienen que ser como la letra C, oraciones aseverativas, oraciones que me informan algo, me comunican algo, y este algo puede ser verdadero o falso, como en este caso, ¿no? La abeja no es un arácnido. Bien, estoy fundamentando por qué sale, ¿no? La pregunta, la letra C. Pasamos a la 8. Pregunta 8. Te pide que crear 3 oraciones que sean verdaderas, pero yo quiero que en el chat me llegues a crear una sola. Unita, más que suficiente. A ver, tu propia oración. Crea tu propia oración, crea tu propia proposición, pero que sea verdadero, ¿ah?
A ver, por ahí me dice, la ballena es un cetáceo. Sí, sí es verdadero, muy bien, Joyce. El conejo no es un roedor. Muy bien, Balvin. El murciélago es un mamífero. Correcto, es verdadero. Marjorie, muy bien. Aristóteles es un erudito. Muy bien, Munibe. Y hasta el momento tengo 4, ¿no? 4 participaciones. 5 participaciones de oraciones que son verdaderas, ¿ya? A ver, por acá me dice Saulo, la gallina es un ave no volador. Muy bien, si es verdadero. Cruz me dice, la salamandra es un anfibio. Verdadero también. Mariana, está bueno tu ejemplo, ¿ah? Freud es un psicoanalítico, claro, Freud es el representante de psicoanálisis. Muy bien, Marianita. Naomi, la percepción es un proceso psicológico cognitivo, verdadero, ¿cierto? Verdadero. Pues me acaban de dar oraciones que son proposiciones, porque me están informando, me están comunicando algo, y al mismo tiempo son verdaderas. En este caso me piden verdaderas. A ver, yo también he creado mis propias oraciones. Por ejemplo, dice, Perú no clasificó al Mundial 2022. Uy, no se pongan a llorar, chicos, ¿ya? Fuimos al repechaje, pero no, pues no, en una nos sacaron. Carla, está bien tu ejemplo. La lógica es parte de la filosofía, sí, eso es cierto, verdadero. Ah, Kiara, está bien tu ejemplo, aunque no sé cómo pronunciarlo, pero sí está bien tu ejemplo. Ya. Entonces, Perú no clasificó al Mundial 2022 a Qatar. No, 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 nos quitaron la ilusión. Entonces, es una oración verdadera. Después acá dice, Lima tendrá el invierno más frío este año. Uy, sí, chicos, así que a abrigarse, no se expongan mucho al frío, no estén tomando nada, nada que sea bebidas heladas. Tiene que ser bebidas o refrescos de preferencia tibio, ¿no? O tibio frío, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar, algunos dicen hasta a 10 o 9 grados en temperatura. Entonces, no hay que exponerlos mucho por las enfermedades respiratorias. ¿Esto es cierto? Sí, verdadero. 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 A ver, me dicen, Rusia llega más bajo. Ah, sí. Sí, así es, Saulo. Pues en Rusia, Europa, su temperatura de invierno es peor. Lo bueno es que ellos, esos países, esos lugares sí están preparados para temperaturas hasta negativos. En nuestro país, como no es costumbre, no estamos preparados y de ahí que niños y ancianos son los más afectados y terminan siendo hospitalizados. Incluso, si no me equivoco, ya hay lugares de nuestro Perú como Huancavelica que han fallecido 5 niños por temperaturas muy bajas y han muerto muchos animales por culpa de la helada. Se han llegado pues a negativo incluso. Ya. Otro ejemplito más. El gato es un mamífero. Verdadero, ¿no? Verdadero. ¿Ha sido tuya? ¿Ha sido tuya? Un ratito, chicos.
Seguimos. Ya. Ahora vamos a pasar a la preguntita número 9. En la pregunta 9 me dice, marque la alternativa. Ahora, en este caso, chicos, me pide la alternativa que no es. Marque la alternativa que no es. Marque la alternativa que no contenga una proposición. Colocamos las alternativas y cuál de todas no será. Analízalo bien y cuál de todas no será. Una de ellas no es una proposición. Van dos respuestas de las cuales todas esas respuestas que ahorita me están escribiendo, están bien sus respuestas, chicos. Pasaban Vigil, está bien tu respuesta. Munive, está bien tu respuesta. Ya van, ¿cuántas respuestas? 7 respuestas a favor de la segunda alternativa. Una respuesta a favor de la cuarta alternativa. Y otra respuesta a favor de la primera alternativa. Ya, pero te pide la que no es. Ya, una vez que ya has participado, vamos a verificar, ¿ya? A ver, ¿cuál saldrá en la pregunta 9? Leonardo, tu respuesta está bien. Stephanie, Saulo y otros alumnos más, su respuesta está bien. Si es que has marcado la segunda alternativa, sí, tu respuesta está bien. O has escrito, ¿no? La segunda alternativa, tu respuesta está bien. La respuesta de acá sería el proceso a Hitler. El proceso a Hitler no es una proposición. ¿Ya? El proceso a Hitler, repito, no es una proposición. Ahora, ¿por qué no es? Es que hemos dicho que las oraciones incompletas no son. Y está, la segunda alternativa es una oración incompleta, ¿no? Dice, el proceso a Hitler, pero ahí falta, ¿no? O sea, el proceso a Hitler, ¿qué? O sea, ahí falta, ahí, si dijera el proceso a Hitler fue tedioso, el proceso a Hitler fue fácil, el proceso a Hitler duró mucho tiempo, ahí sí, ¿no? Pero acá hay una parte de la oración y falta la otra parte, falta su complemento. Entonces es una oración incompleta. Y hemos dicho que las oraciones incompletas no son proposiciones. Todas las demás sí, sí, ¿no? Todas las demás sí. Por ejemplo, la música despierta emociones. Sí, es una proposición verdadera porque es cierto, la música, tú escuchas, a veces escuchas una canción y ya estás llorando o ya estás contento porque te acuerdas de algo o de alguien. Entonces, es una oración verdadera. La soya es un vegetal, es una oración verdadera. El río Chillón es caudaloso, es una oración verdadera. Las ballenas son animales de sangre caliente, es una oración verdadera. Y si fueran falsas, también serían proposiciones, porque hemos dicho que son verdaderas o son falsas. Y además son informativas. Acá me está informando que la música despierta tus emociones, que la soya es un vegetal, que el río Chillón tiene la característica de ser caudaloso y que las ballenas son de sangre caliente. Entonces, todas sí son proposiciones, menos la segunda alternativa que no es. Estás emocionando, Leonardo. Cierto, ¿no? Bueno, es cierto. Te doy la razón. Existen varias canciones que, es cierto, despiertan en nosotros emociones agradables como también desagradables. De todo, de todo. Muy bien, chicos. Ahora llegamos a la pregunta número 10. En la pregunta 10 te pide crear 3 proposiciones, pero ahora te piden oraciones falsas. Solo quiero que me des un ejemplito en el chat. Uno nomás, más que suficiente, uno. Pero que sea falsa, falsaza. A ver, una que sea falsa. Naomi, recuerda que las preguntas no son proposiciones. Acá te pide las que sí son. O sea, crea una oración que para ti sea falsa. O para el resto sea falso. ¿Ya? Puedes cambiarlo, no hay ningún problema.
A ver, Balvin dice, Bolivia tiene mar. Falso, ¿no? Falso. Está bien tu ejemplo, Balvin. Munibe, está bien tu ejemplo. Naomi, los gatos no tienen 4 patas. Falso. Falso, ¿no? Porque sí tienen. El 4 es un número primo. Falso. La tierra es plana. Falsazo. Los murciélagos solo caminan. Falso. El sol es morado. Muy bien, Alison. Falso. Sócrates es el padre de la historia. Falsazo. ¿Ya? A ver. Seguimos. El canguro tiene 8 patas. Muy bien, Angie. Falso. ¿Ah? ¿Cómo es ese ejemplo, Elizarbe? Las gallinas pueden volar, Munibe. Muy bien, falso. ¿Y alguien más se está animando con ejemplitos? Naomi, está bien tu ejemplo. La Miss Doris enseña álgebra. Falsazo. Falsazo. A ver, Leonardo el perro no toma agua. Falso. Perú llegó al Mundial 2022. Falso. Muy bien, Saulo. El colegio pues estatal. Falso. Leonardo. Ya está bien. Están creativos sus ejemplos, ¿ah? Stephanie Valdelomar no es un poeta. Falso. Munive, el colegio Apuno. Uy, uy, uy. No, mejor no leo qué dice ahí. Te cae ficha de seguimiento. Ya. Pero es falso. Es falso. ¿Cómo que no es un buen colegio? Es excelente. Falso. Chávez, sacaremos mala nota. Falso. Uy, pero eso sí sería una duda, ¿no? Porque ¿cómo sabemos si sacaremos buena o mala nota? Mm, apelando a su buen criterio y conocimiento, podría ser falso. A ver, Kiara, el círculo no es un cuadrado. El círculo no es un cuadrado, ¿sería verdadero o sería falso? Ahí Kiara sí es verdadero, ¿ah? Porque el círculo obviamente no es un cuadrado. André, el tema no está fácil. Es subjetivo, porque recuerda que para algunos puede estar fácil, para otros puede estar, en este caso, difícil. A ver. A ver, ¿qué más? Todos los de este salón tenemos 50 años. Muy bien, Leonardo. Ese ejemplo está bueno. El círculo tiene 5 lados. Muy bien, Saulo. Listo, chicos. Están buenos sus ejemplos, a excepción de una pregunta que hubo por ahí y un par de oraciones que tenían dudas. Recuerda que no pueden ser dubitativas. Ni preguntas. Las proposiciones no pueden ser preguntas ni pueden ser dubitativas. ¿Ya? Una pregunta, un ratito, un ratito, un ratito. Un minuto, chicos. Muy bien, chicos, vamos a responder. Ustedes ya me han dado sus oraciones, ahora yo voy a responder. También tengo un par de oraciones falsas por acá, 3, ¿no? 3. Dice, el perro tiene 5 patas. Falso. Falso. Chorrillos es la capital del Perú. Falso, falsazo. El mes de julio tiene 28 días. ¿El mes de julio? No, no, febrero. Pero el mes de julio no. Falso, recontra falso. Listo, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? El año tiene 13 meses. Así es, Leonardo. Falso. ¿Ya? Son proposiciones, pero falsas. Recordemos que hay proposiciones verdaderas y hay proposiciones que son falsas. En las proposiciones no entran las preguntas, no entran las dudas, porque ellas no son proposiciones. A ver, preguntas, dudas, preguntas tienen. ¿Está ok? ¿Cómo vamos? Ya, voy a ver si ustedes han entendido, ¿ya? Porque tengo buena participación de ustedes, pero hay algunos que por acá
No están participando y quiero saber si entendieron o no entendieron. A ver, vamos a verificar mi lista. Cotrina, dame una proposición verdadera. Emanuel, dame una oración o proposición verdadera. Ya, Cotrina y Emanuel. Una oración, una proposición que sí es verdadera. Escribe, crea tu propia oración. Maite Castillo Pinedo. A ver, acá tengo una respuesta. Es de Cotrina, Maite. Muy bien, la ballena es un cetáceo, cierto, ¿no? Cierto, es una proposición verdadera, es una oración verdadera. Está bien tu respuesta, Maite. ¿Ya? No, Munive, no te mencioné porque tú sí has participado bastante. A ver, Emanuel, el año tiene 360 días. Ah, pero pedí verdadero. Si es verdadero, ¿cómo sería? ¿360 o 365? Ahora sí lo corregimos, ¿ya? Muy bien, ahora sí, Emanuel. El año tiene 365 días, verdadero. A ver, seguimos. Por aquí voy a preguntar a, un ratito, Chávez. Ese dato no me la sabía. El año comercial me dice que tiene 360. Interesante, Chávez. Interesante por darme ese dato, ¿ah? Seguimos preguntando, a ver, ¿a quién más? Por acá voy a verificar mi lista. Todos los demás creo que sí han participado. Quito André. Quito André, perdón. Una proposición que sea verdadera. Mientras que Quito escribe. Vamos a preguntar también a Alca Milagros. Una proposición que sea verdadera, Milagros. Está bien tu ejemplo, André. El perro tiene 4 patas, verdadera. Está bien. Mira, ustedes mismos ya saben crear, ¿no? Sus oraciones, sus proposiciones aseverativas, porque son de carácter aseverativos, informativos o aseverativos, y verdaderos. Milagros, un ejemplo de oración verdadera. Milagros creo que no está en línea. Milagros a la 1. Milagros a las 2. Milagros a las 3. Angeli, una oración que sea verdadera hasta que Milagros reaccione. Si no reacciona, voy a tener que hablar con la tutora. A ver. Y también su ejemplito de oración verdadera, Paolo. A Paolo ya le mencioné hace un instante, pero no me ha respondido. Igual. Muy bien, Angeli. Estamos en invierno, ¿cierto? Verdadero, uno de los inviernos más crudos, ¿no? Más fríos. Habrá que ponerse doble medias. Sobre todo los que somos friolentos. A ver, por ahí me están consultando, Maite. Entender un problema de genética. Maite, el aprendizaje cognitivo tiene que ver con todos los conocimientos. Pero, ya, ¿quieres saber? Ya dice, a todo eso que acabas de construir, sí, sí sería una proposición. Pero no creo que sea verdadera. Falsa, porque el aprendizaje y la genética no van de la mano, ¿ya? Pero sí es un ejemplo, ya Maite, lo que me has escrito
Paolo a la 1, Paolo a las 2 y Paolo a las 3. Uy, vamos a reportar entonces a la tutora que Milagros y Paolo al parecer no están en línea. En mi registro también les voy a poner observación, chicos. ¿Ya? Eso les va a descontar puntos. Así estás, Paulito, dame una oración verdadera, dame. Escríbeme cualquier oración o proposición verdadera. Pensé que no estabas. Ya, mientras que tú escribes, vamos a esperar a Milagros. ¿Dónde estará Milagros? Para mí que se fue a comprar. Cualquier oración que sea verdadera, Paolo. No es necesario que sea igual que el cuaderno o el libro. Tú puedes crear cualquier oración, uno sencillito, que sea verdadero o falso. Muy bien, el sol es un astro verdadero. Está bien, ya está. Ahora solamente a Milagros. Uy, me va a dar pena ponerle su 0 acá en mi registro. Otras veces sí ha estado participando. Ya, le pongo una observación grandote en rojo. Listo, chicos. Antes de tomar el temático, voy a retroceder como quien refrescando la memoria. A ver, retrocedemos. Vamos a retroceder. A ver, ¿dónde está? Aquí está. A ver, ¿qué cosa hemos dicho? Que hay dos tipos de proposiciones, ¿verdad? Antes de tomar el temático, vamos a retroceder rapidito. Hay dos tipos de proposiciones. Las proposiciones atómicas, las que no se dividen las proposiciones atómicas, y las proposiciones moleculares que sí se dividen. Hemos hablado en esta clase, en esta oportunidad, solamente de las proposiciones atómicas, ya que la próxima semana toca hablar de las proposiciones moleculares. A ver, seguimos retrocediendo. También hemos dicho que la inferencia puede ser inmediata o puede ser mediata. Si tiene una sola proposición antecedente es inmediata, pero si tiene dos o más es mediata. A ver, seguimos. Respecto a la inferencia y razonamiento son iguales, ¿verdad? Hay razonamiento o inferencia inductivo, hay razonamiento o inferencia deductivo. Inductivo cuando se va de hechos particulares y se concluye en casos generales. Y si es al revés, de lo general a lo particular, será deductivo. Por acá hemos hablado de las proposiciones. Hemos dicho que las proposiciones son oraciones aseverativas que son verdaderas o son falsas. Por ejemplo, la lógica es una ciencia formal, verdadero. La psicología estudia la conducta, verdadero. Son oraciones aseverativas porque me están comunicando algo que sucede. Pero también pueden ser falsas, como por ejemplo, Newton fue un excelente literato, falso. El átomo es la última partícula de la materia, falso. ¿Ya? En cualquiera de estos casos me comunican algo, por eso que yo puedo llamarlo verdadero o falso. En cambio, si me preguntaran cuál no es, o sea, en qué casos no cumplen el requisito de ser proposiciones. Hemos dicho que no son proposiciones las oraciones incompletas, no son proposiciones las preguntas, no son proposiciones las oraciones que se reemplazan, no son proposiciones los que no tienen sentido con la realidad, como el triángulo ama al círculo, no son proposiciones si es que tienen variables, ¿ya? Pero si en lugar de las variables dijera 7 más 5, 8 más 5, 2 más 1, ahí sí son proposiciones. Las oraciones admirativas, al igual que las que expresan dudas, tampoco son proposiciones. Retrocedemos. Aquí hemos dicho que la lógica es una ciencia formal, estudia la inferencia, el padre de la lógica es el filósofo Aristóteles, su obra más importante es el Organón, el Estagirita es su seudónimo, y
Listo, chicos. Con esto ya pueden dar su temático, ¿ya? Así que ingresen en la parte que dice examen online para que ya puedan dar su temático. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, me escriben a través del chat.